cabeza, lo que pasó en mi casa, y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. Aquí estamos, como todos los lunes, a esta hora, encontrándonos en nuestra casa, en Radio Caput, con este Mundo en Clave, donde hacemos todo el esfuerzo posible y necesario para ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. Como siempre, también con la promesa de que mañana van a poder volver quienes quieran a ver este programa o verlo también vecinos de otros lugares, como por ejemplo los de Marcos Paz a través de los medios públicos de Marcos Paz, a través de la televisión y a través de la radio. El miércoles a las 9 de la noche van a poder hacerlo también quienes estén sintonizando la 97.5 de Oberá en la provincia de Misiones, o el canal de YouTube también de RPD Radio, y circulando en diferentes y sorpresivos momentos por Radio Pista Urbana. Como siempre, Mundo en Clave tiene en los controles, manejando todo y de él dependemos, a Lucas Loza, y como siempre también a mi compañero y amigo Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? ¿Cómo está? Aquí estamos viajando hoy. Como siempre lo decimos, lamentablemente, que es imaginario solamente el viaje, ¿no? Porque estaría lindo estar ahí. Es un lugar lejano. Muy Podemos lejano. Difícil de llegar, ¿eh? Que es lejano, que es difícil de llegar, que tiene paisajes sumamente lindos. Algunos exóticos he leído. Muy, ¿sí? muy exóticos, sí. y ahora les contamos un poquito más, pero también tiene esta música. Esto que suena, bueno, ¿sería la música de protesta? Puede ser de la protesta urbana, no lo sé. La protesta urbana, sí, como venimos relevando. Más un hip hop que un rap. Sí. También. Pero son estos ritmos que se emparentan porque tienen como común denominador la calle, la juventud y la protesta urbana. Y la cultura, sí, porque también tiene ese sonido del que ya van a notar de dónde proviene, ¿no? Ahí subimos un poquito el volumen y lo siguen escuchando. Yo le sumaría a esto que estamos escuchando el tono de voz que no solamente se usa en la música en este caso, sino también en otros ámbitos de este país que vamos a visitar hoy, ¿sí? Después vamos a desarrollarlo un poquitito, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, para dar una mínima ayuda, es la tierra de la larga nube blanca, así se llama. El nombre en uno de los idiomas que tienen, y significa ese nombre, Aortearoa, significa la tierra de la larga nube blanca. Ahí hace referencia a la forma que tiene ese país, justamente, ¿no? Y después otra cosa más que me llamó la atención, yo que soy tan aprensivo con las serpientes. Ajá. Tiene, a excepción de unas especies marinas muy raras, es un país en el que no hay serpientes. Y no podría crecer el fascismo ahí entonces, pero tiene justamente no tiene
tiene un gran cuidado acerca de la protección de su ecosistema. Y ejerce controles sumamente importantes, ¿no? Así que bueno, la música me gustó. Con esta musiquita, con este tramo, le damos la bienvenida al editorial de Larry Levy. Bueno, les cuento, las comunicaciones, el transporte y la tecnología transformaron no solo el desarrollo de una sociedad, sino también la interacción entre los diferentes pueblos y países. Sin embargo, todos esos avances no logran superar aún la barrera del interés y la empatía por las tierras que se perciben lejanas en tiempo, distancia y cultura. La geopolítica, por su misma esencia, elude esos escollos de la percepción porque intuye que la distancia y el tamaño son solo categorías menores y el portador de estos atributos también puede convertirse en un jugador importante a la hora de diseñar tácticas y estrategias en conflictos de primera línea. Un país insular, en medio de poderosos, ya sean tradicionales o nuevos, puede convertirse en un territorio puente, deseado y buscado por los actores centrales, y su alineamiento puede ser decisivo. Pero además, la geografía y la naturaleza pueden servir de escenario singular y único. Es el caso del país que abordaremos hoy. En un mismo y pequeño territorio conviven volcanes activos con glaciares muy cercanos que se pierden en el mar apenas separados por milenarias formaciones de fiordos. Casi una fantasía convertida de verdad en una escenografía de elfos y magos llevados a la pantalla grande. Y es verdad. Dicen que allí, en el país del que vamos a hablar, la gente es tranquila, súper amable y tiene una pasión cuasi religiosa por los deportes extremos. En fin, es un paraíso turístico y a la vez un puente esencial de control clave en el inmenso océano. Dicen que es una burbuja de estabilidad en una zona cada vez más movida en medio del Pacífico Sur. Vamos a Nueva Zelanda. Yo tengo el pasaporte al día, Larry. Cuando quieras eso de vamos. Nada, no tengo ni para pagar la renovación. Ven a través de YouTube, los que están conectados a través de YouTube, que hay una tercera persona entre Larry y yo. Se trata de Pedro Raúl Herrera, que ha sido embajador en Nueva Zelanda, en otros países, por ejemplo en Sudáfrica también. Él es graduado en Ciencias Políticas y Diplomacia de la Universidad Católica de Córdoba y diplomado en Estudios Europeos e investigador en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Ingresó al Servicio Exterior de la Nación en 1974 y en 1997 ascendido al rango de embajador extraordinario y plenipotenciario luego de haber sido echado por la dictadura militar y reincorporado por la democracia argentina, ¿no? Así que bueno, Pedro Herrera, muchísimas gracias por venir, y ayudarnos a pensar en este país, ¿no? Donde vamos a profundizar durante una hora. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto conocerlos y hablar de un país al que tuve el honor de representar a la Argentina, ¿no? Un país del sur. Esto es importante. Claro. Un país como la Argentina, que somos los vecinos de la Antártida. Claro, no tenemos para el sur otra cosa. Y creo que es uno de esos atributos que entre otros, que nos unen bastante. Hay un punto también que no es de competencia, es de complementariedad, que nosotros siempre decimos que somos el país más austral y tenemos la ciudad más austral,
y ellos se jactan como contrapartida de tener la capital nacional más austral, ¿no? Así que bueno, es una complementariedad. Es interesante porque ¿no? si lo miramos en el mapa para ubicarnos, ¿viste? Muchas veces es difícil ubicarse en el mapa. Si trazamos una línea recta, está más o menos a la altura de el sur de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Chubut, más o menos en ese rango, si trazamos una línea recta hasta la zona de Nueva Zelanda. ¿Y cómo está hoy en día Nueva Zelanda, socialmente, políticamente, internamente en general? Nueva Zelanda, para analizarlo, uno tiene que ver el mapa completo y para los oyentes seguramente, a lo mejor, o los que han estudiado, que se fijen en la Argentina, empiecen a mirar hacia la derecha, van a llegar a ese continente que es Australia, y si baja van a encontrar dos rayitas, una más chica y un sinnúmero más a la derecha, tirando como si fuera para Chile, un serpenteado de islas, y que en un océano que es el océano más grande, que es el Océano Pacífico. Nueva Zelanda, estas dos islas, ahí son la última frontera antes de la Antártida. Ellos tienen conciencia, como tenemos nosotros conciencia en el sur, de ser en otra parte, de entrada a la Antártida. Ellos le dan una gran importancia, y esto de sentirse parte de este mundo de Asia-Pacífico, a donde estas islas que parecen unos puntitos perdidos en el Pacífico empiezan a tomar, si uno pone la lupa, todas tienen su vida, todas tienen sus historias, todas tienen sus potencias que fueron coloniales, tienen los franceses que llegaron. Eso iba a preguntarle, ¿hay una gran influencia, está muy americanizada o muy europeizada la sociedad de Nueva Zelanda? Porque nosotros lo único que conocemos de Nueva Zelanda, sí, ¿verdad?, es deportivamente, ¿sí? El equipo de rugby vestido de negro y con esa ceremonia tan particular. Es una sociedad sobria, es una sociedad que se hizo de inmigrantes que llegaron atraídos por la tranquilidad y para ver si hacían un futuro, y se encontraron con esto, y lo han construido en base a parámetros, como usted decía al principio, de mantener ese ecosistema lo más prístino posible. Ellos le dan sumamente mucha importancia a todo lo que es la seguridad. En los aeropuertos más de una artista ha tenido que dejar una manzana, sacarse los zapatos, es decir, ellos tienen un cuidado, y todas las islas, pero ellos especialmente hacen como una religión del cuidado del medio ambiente. Hace varios años hacemos este programa y hemos visto a través de los invitados y de la lectura de cada uno de los países que algunos países tienen ciertas características. Hay pueblos que son tristes, hay pueblos que son muy sufridos, que tienen una historia muy dura, otros pueblos que son felices, ¿no? Hemos hablado varias veces de los países nórdicos y determinados países que están como considerados el más divertido, el más feliz, el más, ¿no? ¿Cómo es el neozelandés? Yo no me animaría a decir feliz. Es una sociedad que ha trabajado con dos parámetros políticos, llamémosle. Ellos han resignado algunas libertades para ser más iguales. Es decir, sus sistemas políticos, que están copiados, por supuesto, de los ingleses, son una colonia inglesa, son del Commonwealth, y han recibido todo el armazón jurídico de Inglaterra,
los partidos que se han formado, el Labour, el Partido Laborista, el Partido Nacional, que son la derecha, digamos, inglesa, han llegado a un acuerdo acá, escrito, no sé, pero que se nota en esta sociedad que ha preferido resignar algo de libertades para ser más iguales. Es una sociedad de gente que llamaríamos acá de una gran clase media, ¿no? A donde ¿Hay pobreza? La pobreza está, bueno, cuando llegaron Cook, las grandes potencias coloniales que navegaban el mundo para buscar mercados y posesiones, etcétera, etcétera, se encontraron con esto y digamos que se pelearon. Si uno sigue a estas dos islas, las del Mar del Norte, y uno sigue para el norte, a la altura de Brisbane en Australia, va a encontrar a los franceses, a Nueva Caledonia. Si sigue más allá va a encontrar a las islas de la Micronesia, y vamos a llegar podemos hablar un poco de lo que fueron las políticas que han armado de cuidado del medio ambiente cuando este país se opuso en la década del 60 a los experimentos nucleares franceses, y de ahí salió una política antinuclear que terminó impactando hasta hoy en día en las relaciones con Estados Unidos. ¿Hay relación tensa con Estados Unidos no, en ese aspecto? No es una relación tensa, es un país que podría decirse como un ejemplo, un país que tiene ahora 5 millones de habitantes y que en su momento, cuando los franceses empezaron a crear su FRAP, es decir, su armamento atómico, utilizaron los atolones y toda la zona del Pacífico. Del Mururoa, donde se realizaron los experimentos. Y hubo, no sé si conocen, un hecho lamentable, que fue que el Greenpeace en esa época monitoreaba los temas nucleares y tenía la base en Auckland, en el puerto, en la ciudad más importante, la capital, digamos, económica de Nueva Zelanda. Y los servicios de inteligencia francesa le volaron el barquito, el Rainbow, me acuerdo, el arco iris, y digamos, es decir, tiene una personalidad el país. Se llegó a descubrir que habían sido los servicios franceses, fueron juzgados, etcétera, y salió una política de no permitir que naves con a propulsión sobre todo nuclear pisaran. Y esto ha tocado y ha mantenido una relación, digamos, seria, constante, a pesar de, digamos, que el Partido Laborista es el que impulsa y el Partido Nacional en algún momento ha hecho más fuerza de romper eso. Y en general, que es un consenso nacional, ¿no es cierto? Se encontraron con que la sociedad al Partido Nacional, que era el que en un momento quiso romper ese acuerdo, creía que tenía, la sociedad le dijo. O sea que cambian gobiernos, pero no cambia esa posición. Es una política de Estado, se transformó en una política de Estado. Es una de las tantas políticas fuertes de Estado que tiene, y un ejemplo de una sociedad a donde la política puede llegar a congeniar, a pesar de que ideológicamente ambos partidos tienen posiciones encontradas, totalmente encontradas, y algunas veces muy fuertes. Vamos a dar algunos datos para ubicarnos, ¿no? La superficie es la 10ª parte de la Argentina, más o menos, ¿sí? Son 268.000 kilómetros cuadrados, la Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. La población, usted habló de casi 5, ya pasó los 5. En el 2025 la estimación es 5.300.000. Argentina, 46.500.000. ¿Por qué doy estos datos?
porque después se vienen las contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? La cuestión económica, que ya vamos a ver un poquito. Bueno, la capital es Wellington, la capital política, ¿no? Es decir, no la económica. La moneda, el dólar neozelandés, no sé qué paridad debe tener con el dólar, pero no debe estar muy alejado, ¿no? Un 20-30% abajo del dólar, más o menos. Bueno, idiomas oficiales. Con Hugo consensuamos dos, pero hay una tercera que es muy particular. El principio, el inglés es un idioma oficial, y el maorí, que es un idioma autóctono, es el segundo idioma. Pero, Hugo, vos sabés ellos hablan de un tercer idioma que es un lenguaje oficial de señas y lo consideran como un lenguaje más, ¿no? Entonces, las fuentes que teníamos de información nos daban por un lado dos idiomas y por otro lado este tercero que nos llamó la atención. Yo no lo he, digamos, los maoríes son lo que distingue a Nueva Zelanda. Realmente, si no fuera por los maoríes, Nueva Zelanda los nombres, las ciudades... Sería otra posesión de ultramar de Inglaterra. Sería un counting de Inglaterra. Los maoríes son afectuosos, tienen digamos, comparado con la cultura inglesa, con ancestros ingleses, irlandeses, que están, el maorí le da un calor... Ajá. El maorí lo abraza. Hay toda una cosmogonía. ¿Se los puede asociar con los pobladores de la isla de Pascua? Hay una relación. Chile cultiva y mantiene, y hay todo. Esta gente que navegó esos mares, que llegó yo me imagino como se hace el Waitangi Day, se conmemora, y cuando llegaron a esta bahía que está en el norte, a donde las aguas son más cálidas comparadas con la isla del sur, donde es casi el paisaje de la cordillera de los Andes, con nieves, etcétera, esta isla del norte, con esa puntita apuntando, ahí digo, es un paraíso que se encontraron, y ellos se hicieron dueños de ese territorio, son los que saben cómo se llamaban todos los árboles, los arbustos, cultivaron, hasta que, bueno... ¿Y eso está emparentado con las islas de Pascua, digamos, de algún modo? Hay toda una tradición, y uno cuando ve a estos navegantes que creaban estas canoas impresionantes, porque tenían que llevar comestible, agua, etcétera, etcétera, y son unos navegantes excepcionales, y encontrarse... Yo creo que este es el mundo. Nadie descubrió América, entonces. Exactamente. Nadie descubrió América, entonces. Bueno, para seguir un poquito con estos datos que tienen que ver con los propios del país. En comparación con Argentina, siempre lo hacemos en comparación con Argentina porque es un modo de establecer más o menos cuál es el tamaño y las diferentes formas de evolución de la economía, de la sociedad. Usted habla de una sociedad tranquila, de gran convergencia, de consenso, donde establecieron ciertas políticas de Estado que se mantienen a lo largo del tiempo, con un desarrollo económico interesante, quizás por ser de la familia del Commonwealth, de la comunidad inglesa. Tienen un PBI, fíjense que es una décima parte, una octava parte la población, pero tiene un PBI que es un tercio. Digamos que hay una diferencia importante con nuestro PBI, son casi 300.000 millones de dólares contra 640 lo nuestro, lo cual hace que también se refleja en el PBI por cápita. Cuando decíamos de PBI per cápita siempre aclaramos que no es que se divide toda la producción por cada uno y va la plata directamente. Hay gente que concentra un poco más de plata, pero hay una diferencia sustancial entre el PBI per cápita de la Argentina, que son 13.000, 15.000 millones de 15.000 dólares, a 51.000 dólares, 50.000 dólares, lo cual hace de Nueva Zelanda un estándar bastante importante, ¿no? Sin mayores diferencias sociales, digo, ¿no? Más allá de eso, está país aburguesado en términos de hay un cuidado. Yo creo que esos dos conceptos son, transitan a todos los niveles, y todos están,
digamos, los partidos políticos, los más grandes, después hay partidos políticos Pequeños, más chiquitos, están los Verdes, New Zealand First, ahora que está... que es ¿Algún parte partido de izquierda importante o más no, radicalizado que otros? digamos que los Verdes son los que normalmente toman todo el tema... Las consignas de izquierda. Yo no diría de izquierda, son las ambientalistas, sobre todo el tema de derechos humanos, igualdades. Esas son políticas que la sociedad las da por hecho, las defiende, y uno las ve que en la política no queda en el discurso, sino que... Bueno, se ve Perdón. ¿Y hay algún tipo de derecha creciente dentro de los partidos políticos? El Partido Nacional tiene es un partido importante, gobierna, ahora está gobernando, y es un partido que tiene, como todas estructuras, tiene su centro, gente más a la derecha, etcétera. No escapa. Ahora, el sistema funciona, el sistema, hay elecciones cada 3 años, digamos. Ahora, ¿es permeable a esto que está pasando en el mundo? Porque también es importante de algún modo definir que hay un corrimiento generalizado hacia la derecha. Pasa en Europa, pasa en América Latina. La pregunta es si en Nueva Zelanda también es permeable ese tipo de... El triunfo de un partido de centro derecha como es el Partido Nacional muestra digamos, las grandes corrientes que se dan de pensamiento en el mundo. Digamos, no escapa la lógica, no escapa. Por lo menos no sé si lógica, pero sí. Y uno ve la forma en que, digamos, se manejan estas realidades. Hablemos de cuando se produjo el Brexit, la salida al otro día, por decir, fueron Nueva Zelanda los que firman un acuerdo importantísimo de comercio con los ingleses. Es decir, los ingleses se van porque no quieren poner más plata en la comunidad o el mercado común, la comunidad europea. Y esta colonia en Nueva Zelanda especialmente, ellos, de su clase política, se dio cuenta que ellos, porque son un gran productor de beef, es un país que tiene 5 millones de habitantes y ronda los casi 50 millones de ovejas. Es decir, uno sale desde Wellington y a las cuadras están los campitos perfectamente verdes y están las ovejas. Larry, ¿querés dejar alguna pregunta? Vamos a ir a la pausa ahora, pero por ahí querés dejar alguna pregunta. No, quiero dejar 2 datos para después ingresar en el tema más, geopolítico. Dale. Refrendando de alguna manera lo que dice Pedro. Invierte en educación casi el 7%. Nosotros estamos en baja en este momento, ¿sí? Estamos cerca del 5%. Gastos en salud también tienen una buena salud, creo que al estilo inglés debe ser, ¿no? Es decir, pública. No privada, de buena calidad, e invierten en el 10% del Producto Bruto. Nosotros estamos en el 7% y venimos en baja. Digo, como para establecer ciertos parámetros que tienen que ver con eso que él dice, de cierta convergencia o consenso nacional, en un país que está alejado del centro del clima político internacional, pero que de alguna manera, como acaba de decir, apenas roto la sociedad de Inglaterra con Europa, rápidamente de reflejos firman un acuerdo con Inglaterra. Bueno, eso. Bien. Y después vamos a la deuda externa. Pero eso vamos a la deuda externa. Vamos a la deuda externa y podemos pensar qué comer. Por ejemplo, un hangi. El hangi es una comida que a nosotros, seguramente a muchos, nos trae recuerdos de algunos lugares, porque si anduviste por muchísimos de los pueblos que están cercanos a la cordillera de los Andes, no solo en Argentina, en otros países, seguramente la comiste. Aquí en el sur también, en Bariloche, hay en las cercanías un pueblo, la colonia suiza, donde es la comida típica y 2 veces por semana hasta podés presenciar cómo se cocina. No se llama hangi aquí, se llama curanto o se llama
comer al rescoldo, que es la comida cuya cocción se hace bajo tierra, calentada, cocinada con piedras muy calientes, se las calienta previamente. Yo vi todo el proceso en algún lugar. Es interesantísimo, sí. Y lo tengo todo filmado, todo el proceso que dura varias horas. Y se calientan las piedras, luego se la prepara. Las piedras tienen diferentes tamaños, entonces según lo que vas a cocinar es como lo ubicás sobre las piedras. Si es una carne grande que demora más la cocción, la pones sobre las piedras calientes. Sobre piedras chicas pones algunas determinadas verduras, otras carnes más chicas sobre otras. Pescado también, ¿no? Pescado. Y luego se lo cubre todo con no solo con tierra, sino también con plantas, con unas plantas que... eso le da sabor, o aromáticas. Claro, son unas plantas que aromatizan y es exquisito todo eso, ¿no? Así que bueno, nos vamos queriendo saborear, no saboreando. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Percanta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. En Caput. Nada más y nada menos que Víctor Heredia. Pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos y carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput. del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras.
Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Esta es una canción tradicional. Tengo que leer el nombre porque es Oki Mai Tamama. Se traduce al español algo así como si fuera regresad muchachos, vuelvan jóvenes, algo así. Y es como una expresión muy afectuosa, muy común en muchas canciones tradicionales maoríes, donde se utiliza para invitar a los jóvenes a que permanezcan dentro de la cultura, ¿no? Es interesante, es muy bonita. Dale un cachito más de volumen, por favor, Lucas. Es linda canción, es muy alegre. Después, bueno, digo vamos que a ir. Como parte del ecosistema inglés, Nueva Zelanda tiene un buen desarrollo político ancestral, digamos, pues la incorporación, como decía Pedro, de los maorí le da un toque de calidez a esa frialdad o a la cuestión flemática inglesa, ¿no? Y eso también tiene que ver con las canciones. Esta canción es maorí y despierta cierta ternura, cosa que a los ingleses algo les cuesta respecto a eso. Ahora, Pedro, ¿cómo definiría la situación geopolítica de Nueva Zelanda con sus vecinos, para empezar? Con sus vecinos, uno es Australia, usted acaba de decirnos que con Australia tienen un acuerdo, uno de los más explícitos, de los más perfectos. Digamos que las relaciones son perfectas, pero toda perfección tiene siempre algún detalle que digamos, sobresale, y alguna tensión tiene que tener con Australia, que es su inmediato vecino y el país más grande del continente oceánico, ¿no? de Oceanía. Es un continente. Yo decía al principio que veamos a Nueva Zelanda como en este mundo de Asia-Pacífico, y voy a dar un ejemplo. Es una sociedad en la cual los vecinos, la cantidad de islas, de diferentes nombres, no voy a empezar, he visitado algunas, ellos se sienten realmente muy cómodos, y las políticas de los neozelandeses para atraerlos. Alguna vez me he parado en Auckland, en la principal avenida, supongamos que queremos cruzar, no sé, de corriente, ellos cruzan en diagonal, no hacen, vendría a ser la L para pasar. Sí. Entonces, y yo me encontré con mi mujer diciendo, ¿y a dónde están los neozelandeses? Porque todas las caras que estaban al lado nuestro y que cruzaban eran maoríes o de... ¿Hay mucho asiático? Muchos de los países, porque acaba de decir algo muy importante. Todas las islas han visto en los neozelandeses más calor, y son como bienvenidos. Hay políticas, por ejemplo, la gente de Samoa, que no está bien más al norte. Yo tuve oportunidad de ir a... Y más relacionado con Estados Unidos. Pero
claro, la capital tiene equipos de rugby, nosotros jugamos también contra los de Samoa, pero digamos la meca es llegar a Nueva Zelanda a jugar, y claro, los mismos los de Fiji, etcétera. El mundo oceánico de la Micronesia y de los melanesios existe. Las comunicaciones, los neozelandeses como los australianos están íntimamente comunicados, es decir, son el supermercado de las islas. La Air New Zealand conecta, uno puede llegar a todas estas islas, es realmente importante. Son islas volcánicas, algunas paradisíacas todas, porque, digamos, nosotros los argentinos, que nos gusta, pero siempre hacemos desde Buenos Aires para Europa, por supuesto que es más largo irse para esta parte, pero indudablemente que hay islas y son realmente gente cariñosa. Pedro, usted etcétera. nombró al sudeste asiático, que en realidad, cuando hablamos de cercanía o de vecindad en las islas que están en el medio del Pacífico, es difícil hablar del vecino de al lado, es un poquito más alejado, pero sigue siendo vecino porque el agua lo separa apenas. El sudeste asiático está viviendo en este momento un boom económico interesante, se está convirtiendo de a poco en un polo de poder alternativo a los grandes poderes internacionales. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo se, vamos a hablar en términos de patronazgo? ¿El patronazgo inglés le permite a Nueva Zelanda establecer relaciones comerciales con el sudeste asiático? Los neozelandeses, un ejemplo, el primer acuerdo que va a firmar China en el mundo con un país de economía de mercado como es Nueva Zelanda, eso es muy importante, fue Nueva Zelanda. Es el primer país. O sea que conserva la independencia. Es un país que ellos saben, digamos, hasta el año 2004 más o menos, el sistema judicial terminaba la Corte Suprema en Londres. Claro, bueno, por eso le pregunto el patronazgo inglés, ¿no? De alguna manera. Eso se terminó, pero digamos, no estamos hablando de hace tanto tiempo. Claro. Y en el tema comercial, digamos, y de relaciones y de estos contactos, digamos, respetuosos con una potencia como es China, se dieron, y se habló mucho de que China utilizaba como si fuera un experimento este acuerdo, y esto ha funcionado. Su diplomacia, que es una diplomacia chica, pero sumamente eficiente y profesional, sus embajadores llegan sabiendo chino a Pekín, etc. Todo el tema comercial. Ustedes saben que Nueva Zelanda es un país chiquito, pero tiene la cooperativa más grande del mundo. ¿Cooperativa? Es una cooperativa que en el fondo los americanos dicen no dejan de leche. Es Fonterra, son 12.000 productores que están agrupados. Son una potencia. Fonterra es como si fuera, en el fondo, no es una sociedad anónima, pero el formato es cooperativa. Super eficiencia. Vendría a ser el Sancor pero de 12.000, se imagina, 12.000. Ellos, el CEO de Fonterra lo traen de cualquier parte del mundo a decir cuál es el mejor. Es un CEO que cobra, cuando venía, $1 millón anual. Ese CEO no duerme porque tiene que hacer negocio y trabajar. Ese CEO, por ejemplo, fue una experiencia. Había en el grupo que había traído con él, había un argentino importante que era el que llevaba la finanza. Es decir, es una estructura súper profesional que ha invadido
y maneja el tema de la leche en el mundo. Si usted va a Chile, va a comprar leche Soprole, creo que es la leche chilena, en Neozelanda, es decir, y cuando quieren entrar a Estados Unidos los para y le dice, mira, no me engañes porque no. esto es un monopolio y yo no te voy a dejar entrar. Entonces ellos se van y se instalan en la frontera con Pedro, México. hay muchos más, pero hay un par de conflictos en el mundo que han atraído en los últimos años la gran atención justamente desde todas las regiones, ¿no? Uno es la guerra entre Rusia y la OTAN, concentrada más que nada en Ucrania, y el conflicto de Israel en Gaza. ¿Qué posiciones tiene en estos dos conflictos Nueva Zelanda? Nueva Zelanda hace de su política exterior, digamos, pragmática, porque es un país que está, como decimos, uno no puede olvidar que después al sur está la Antártida. Ellos dependen de ellos, de cómo se manejan. Entonces son sumamente cuidadosos en todo lo que son sus relaciones exteriores. He dicho que mantienen con Australia, es su principal socio, tienen uno de los acuerdos más perfectos que debe existir en el mundo, sobre todo la letra chica. Un empresario neozelandés se traslada a Australia, llega, presenta su documento, puede hacer un negocio, abrir la cuenta, es decir, viceversa. De todas formas, con Australia tuvieron un litigio por las manzanas que duró más de 100 años. Australia no dejaba entrar las manzanas de Nueva Zelanda porque decía que tenía los australianos, sus sectores productivos, una medida arancelaria, es decir, tienen tal. Bueno, esto fue una lucha, pero encarnizada, se dirimió hace unos años en la organización, pero fue una lucha hasta que la manzana pudo. Y con respecto al conflicto, ¿hay rusofobia como hay en Europa? ¿O se mantienen distantes del conflicto? Es un país que trata de ser absolutamente pragmático. Ellos saben que dependen. Es un país que está geológicamente, tiene una gran endeblez. Sí. Es decir, está cruzado por las dos placas. Sí. Es un país que yo tuve tiene mucho movimiento volcánico y mucho movimiento. Exactamente. Sí. En el corte yo les contaba, Christchurch, en la isla del sur, es a donde está el centro antártico de ellos, la base americana que abastece a los americanos en Ross, etcétera, etcétera. Digamos que hay un pragmatismo que los lleva a ser muy cuidadosos de todo lo que es en la Usted me está contestando como embajador y yo lo acepto y está muy bien, pero digo, se tiene que de alguna manera trasuntar en una posición, digo. Por ejemplo, no sé, ellos se conocen en el tema a Palestina. Sí. Ellos ¿reconocieron al Estado palestino? No, todavía no lo pero están a favor del reconocimiento. Ellos trabajan, a Palestina no lo se conoce, y más en estos momentos, digamos, de del genocidio absoluto. Sí. Ellos forman parte de estructuras de acuerdos firmados con Australia, tienen acuerdos con Estados Unidos, con Inglaterra, los quieren llevar, por supuesto, y es el tema atómico, es uno de los temas. Y ellos siguen manteniendo su posición. Nosotros respetamos, y los dos partidos, sobre todo, mantienen en eso puntos coincidentes. Sí, vamos a meternos en el último tema musical antes de ir concluyendo con sí, y de hablar también del vínculo con Argentina y otros temas que ahí nos quedan, ¿no? Sí.
tu coro en mata. Yo Bien, esta es, bueno, es música típica maorí, Larry, esta, ¿no? Y lo asociamos de alguna manera también con la música más tradicional, más conocida en Argentina, que es el hemos jaca. ido definiendo a lo largo de los años en este programa que generalmente el primer tema está relacionado con esto que se ha universalizado de la música hip hop, rap y todo eso, y después digamos, la música más escuchada a nivel nacional de cada uno de los en general. países, y una tradicional. Y esto nos da un panorama musical interesante porque de alguna manera nos pinta la cultura. Pero te quería contar algo que se relaciona justamente con la cultura, que tiene que ver con el jaca, que a veces lo presenciamos fundamentalmente en los partidos de rugby, ¿no? Pero esa ceremonia tan... Claro, pero... Parece muy guerrera, parece. Exactamente, que es un desafío nada más, ¿no? Pero que a veces lo muestran así, con el movimiento de las piernas, con los brazos, con el gesto adusto, casi enojado y buscando atemorizar al rival de alguna manera, ¿no? Que en realidad lo que tiene el jaca es como una exhibición de orgullo y de fuerza dentro de la tribu, ¿no? Y es un poco una de las esencias que tiene, ¿no? No, pero bueno, es un símbolo para no perder, pero no perder en forma simbólica, digo, no perder absolutamente, no perder un partido, sino no perder la personalidad, ¿no? De reforzar aquello que tiene que ver con su cultura y con su perfil. Y pensaba en algo de la hermandad, porque hubo también algún saludo muy especial que le hicieron a Messi, fue, ¿no? Creo que sí. Fue a Messi en un partido amistoso, ¿no? Sí. Subilo un cachito, medio segundo más, antes de ir ahí a las preguntas del final, ¿no? Que Vos decías, Larry, tenías algunos datos algunos más, datitos creo, más, ¿no? como para ir a la pregunta final, que es la relación con la Argentina, pero bueno, comparado. Tienen una deuda externa de 150.000 millones de dólares, nosotros no la tenemos muy clara. Esto lo digo cada semana digo lo mismo, es muy reiterativo, no tenemos claro cuántos dólares debemos, pero cada vez debemos más. Pero digamos, a números serios de que vienen de Nueva Zelanda, ellos deben el 56% de su producto bruto, nosotros estamos cerca del 70%, a grosso modo yo creo que ya estamos cerca del 100%, pero bueno, eso lo veremos con el tiempo y cuando se despejen las dudas. Ellos tienen un saldo negativo en el saldo comercial de entre importaciones y exportaciones. Eso significa que está funcionando el sistema de producción. Ellos tienen 1.000 millones anuales de saldo negativo. Nosotros tenemos un saldo positivo, y lo vuelvo a decir, como lo digo todas las semanas, en los últimos años, en los últimos 2 años, básicamente porque no estamos produciendo nada. Entonces, tal cual. No importamos nada, no importamos insumos. Ahora, bueno, en términos generales, y bien lo decía Pedro aquí, tiene una exportación láctea muy interesante, Nueva Zelanda. Algo de carne, no de carne vacuna, pero sí de carne. Madera, sí, hay importantes bosques. Vino es caro, el vino es muy caro allí, a diferencia de como es aquí. Y no sé si de la calidad de los vinos argentinos, pero es caro. Y tiene frutas, también dijo el conflicto de la manzana, que es, entre otras, de las frutas que se producen allá. Kiwi. Y el kiwi. El kiwi tiene que ver, en realidad el kiwi es el nombre de un pájaro, ¿sí? No es de la fruta. Y en cuanto a los principales importaciones, más o menos son las mismas, ¿no? Es decir, importación de combustible, de vehículos, maquinaria agrícola, en nuestro caso los medicamentos más que ellos, electrónicos, los dos importamos de Oriente. Ahora bien,
para cerrar esto, Sí, comparativamente, porque no nos va a quedar tiempo. Comparativamente, en la Argentina el sueldo promedio está alrededor de los 500 o 600 dólares. El sueldo promedio en Nueva Zelanda, estamos hablando de casi 4.000 dólares mensuales. Estoy hablando de 3.800, una tasa de desocupación bastante baja, la mitad que la nuestra, o casi un tercio hoy en día. Y la vida es mucho más cara, pero con un salario... La pueden pagar. La pueden pagar, por eso iba a decir, el consumo de alimentación, la inversión en alimentación, allí ronda el 20%, y aquí estamos en el 60%, así es del sueldo promedio. Es decir, la vida es mucho más caro, pero se hace accesible porque los salarios son mucho más altos. Claro. Eso más o menos para comparar el sistema económico. Y ahí es donde entra la pregunta tuya. Bueno, siempre tratamos de cerrar con la mirada acerca de la relación, del vínculo que hay entre el país que abordamos y la Argentina, ¿no? Y si cambia la mirada según la política de cada lugar, o sea, ¿qué mirada tendrán ellos de un gobierno como el actual nuestro? En Nueva Zelanda, desde que hemos comenzado las relaciones, hay algunas cosas por las cuales hemos ido nosotros. Esta relación sur-sur es importante. Esta apertura al Pacífico también es importante, es decir, nosotros, el Atlántico es uno de los costados y el otro costado es el Pacífico. Nuestras producciones, nosotros tenemos con Chile 7, 8 consulados y tenemos pasos y producción, y ahora tenemos el mercado comprador más grande del mundo, está en el Pacífico, que son China, etcétera. Ya Japón está más arriba, etcétera, pero China sobre todo. Creo que eso es un parámetro, digamos, de toda política exterior. No podemos mirar siempre para un costado, y el Pacífico existe. Y este Pacífico está lleno digamos, de compañeros, de pequeñas islas, que quieren a la Argentina por diferentes razones, porque les gusta a algunos el fútbol, porque el rugby también, los samoanos juegan, han venido, vienen, los neozelandeses por supuesto, los australianos. Pedro, pero en el corte usted nos decía algo muy importante, que a mí me parece que es fundamental como para establecer el vínculo más fuerte que podemos llegar a tener con Nueva Zelanda, más allá de los contactos culturales, económicos, que son escasos por la distancia, por la distancia no solamente física, sino la cultural y la económica. Ellos tienen la proyección hacia la Antártida y nosotros también. Cuidar la Antártida para ellos es importante y nos han favorecido y han llegado a votarnos a favor de constituirnos en la sede del Secretariado del Tratado Antártico. Esto es algo que usted nos mencionó en el corte, y a mí me parece que ahí encontramos un motivo para acercarnos a ellos, ¿no? Es muy fuerte. Culturalmente, hablaban de la música, ellos, les gusta el tango. Ellos vienen en los campeonatos mundiales que se hacen aquí en Buenos Aires, ellos participan, y nosotros, digamos, como estructura diplomática hemos apoyado, y que existen los clubes de tango, y uno puede ver que ellos se vienen y compran sus zapatos, las mujeres sus tacos, y aprenden a bailar. El tango es así como el jaca, el tango es una gran fuente de conexión cultural. El rugby, por supuesto, ellos son muy fuertes, en nosotros hemos crecido, todos los años el Seven va, en fin, los otros también. Pedro, el tango es importante. Se nos fue el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pedro Raúl Herrera, embajador extraordinario y plenipotenciario argentino, fue embajador en varios países, entre otros en Nueva Zelanda, país que abordamos hoy. Muchas gracias, Lucas Loza, en los controles. Gracias a los amigos de Radio Caput que nos dan
esta vivienda por un ratito cada semana, y a los amigos de la radio pública y el canal público de Marcos Paz, a los amigos de RPD Radio en Misiones, en Oberá, y que también a través de su canal de YouTube retransmiten este programa, y a los amigos de Radio Pista Urbana. Larry, la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, siempre son 7 días menos una hora para no perder ese programa. Es importante calcular esa hora menos. Gracias, nos reencontramos. Esto es Mundo en Clave. Chau. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea.